Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de Zafras y Mercado y en el día de hoy vamos a estar analizando la expectativa del mercado respecto al próximo reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, que será publicado este viernes a las 13 horas. Nos van a estar acompañando los analistas técnicos Joaquín Espiros Arias y Bruno Todone para poder comprender estos datos. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Julieta. Un informe muy importante para analizar, así que bueno, vamos a hablar un poco a ver qué nos depara este informe, el USDA, con las proyecciones que viene manejando el mercado. Buenos días, Julieta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, si les parece, entonces podemos comenzar con los datos que trajo el informe para la soja. Vamos a estar poniendo en pantalla los datos en nuestra plataforma Zafras. Entonces, las estimaciones del mercado respecto a la producción de Estados Unidos para el 2002 en millones de toneladas se ubicaron en 121,7, esto marca un avance de un 1% en comparación con los datos del año pasado para esta misma época del año. El rendimiento de Estados Unidos para el 2022 se ubicó en 34,3 quintales por hectárea, una caída de un 1% en relación al año pasado. Pasando ya a los stocks de Estados Unidos, tenemos que para finales del 21-22 se ubicaron en 6,2 millones de toneladas. Los stocks de Estados Unidos finales para el 22-23 se ubicaron en el mismo valor, en 6,2 millones de toneladas. Los stocks globales finales 21-22 se ubicaron en 88,9 millones de toneladas. Y por último, los stocks globales finales para la campaña 22-23 se indicaron en 99,2 millones de toneladas. Bruno, estos números, ¿qué análisis nos pueden dejar? Sí, Julieta, un poco para hacer una introducción de dónde venimos y dónde estamos parados. Bueno, este informe que vamos a conocer el día viernes va a ser muy importante, ya que bueno, empieza a mostrar rendimientos más certeros, ¿no? Más clarificados, ya que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos envía a ingenieros, técnicos a los distintos campos y a las principales regiones productivas para observar, ¿no?, el desarrollo de los cultivos, tanto del maíz, de la soja, y bueno, nos darán a conocer un poco más certero estos rendimientos tanto del maíz como la soja. En este WADE se espera, bueno, que se afiance, ¿no?, también el área informada por el WASDE en el WASDE pasado. Continuamos en un weather market, en un mercado climático, observando los climas día a día. El maíz ya finalizando, ¿no?, su etapa crítica y la soja transitándola. Y bueno, finalmente también tener en cuenta que los principales estados productores, tanto de maíz como de soja, vienen teniendo muy buenos estados de cultivos. Ahora sí, ingresando a la soja, vemos un recorte productivo, principalmente bueno, por esta caída en los rendimientos, pero este recorte es en comparación al WASDE de julio, ¿no? Si lo vemos en comparación a la campaña pasada, vemos una producción mejor de soja norteamericana en comparación a la campaña 21-22. Luego también, temas a tener en cuenta, caída de los stocks en Estados Unidos. Esto puede llegar a impactar, bueno, fuertemente sobre el mercado de la oleaginosa y también caída en los stocks globales, ¿no? Esto principalmente porque, bueno, se está utilizando mucha soja, ¿no?, para el procesamiento y para obtener subproductos. Muy bien, bueno, ahora si les parece, entonces vamos a analizar los datos que trajo el reporte para el maíz. Perfecto. Entonces, tenemos que la producción de Estados Unidos para 2022 se estima en 365,3 millones de toneladas, que esto sería una caída del 4,84 si los comparamos con los datos del reporte de la misma época del año pasado. El rendimiento de Estados Unidos para el 2022 se ubicó en 110,3 quintales por hectárea, una caída de 0,68 en relación a la misma época del año pasado. Pasando ya a los stocks, tenemos que para Estados Unidos, para finales del 21-22, se indicó en 38,6 millones de toneladas. Los stocks de Estados Unidos finales para la campaña 22-23
se indicaron en 35,1 millones de toneladas. Los stocks globales finales para la campaña 21-22 se estimaron en 13,3 millones de toneladas. En realidad, perdón, es 313,3 millones de toneladas. Y los stocks globales finales para la campaña 22-23 se estimaron en 309,8 millones de toneladas. Perfecto. Bruno, no sé si querés también indicarnos esto, cómo se analiza en el mercado. Sí, bueno, las expectativas un poco en sintonía, ¿no? con la soja, pero un poco más afianzada esta caída, ¿no? Caída de la producción por recortes también en los rendimientos en comparación al WAS de julio y también en comparación, bueno, a la campaña pasada, que se ven en caídas o recortes más importantes por bueno, la consecuencia, ¿no? de este recorte en la superficie y esta menor superficie sembrada en los Estados Unidos. Tener en cuenta también, ¿no? La siembra tardía que sucedió en los Estados Unidos por falta de precipitaciones. Los farmers norteamericanos han sembrado tardíamente el maíz y bueno, esto tiene su riesgo y bueno, también hubo una menor utilización de fertilizantes, lo que también se espera que impacte, ¿no? en los rendimientos norteamericanos. Esto por el lado de la producción. Por el lado de los stocks, también en sintonía con la soja, una disminución en los stocks finales norteamericanos para la campaña 22-23. Esto va de la mano, ¿no? con este recorte productivo y disminución de los stocks globales finales, también un poco de la mano de esta reducción productiva en los Estados Unidos y también los stocks globales. Dependerá mucho, ¿no? la campaña por parte de China, la campaña por parte de Europa, que bueno, cabe aclarar que la campaña de maíz europea viene bastante golpeada por altas temperaturas y ausencia de precipitaciones hace ya varios meses. Muy bien, y entonces por último nos queda analizar los datos que trajo el reporte para el trigo. Tenemos entonces que la producción de Estados Unidos para el trigo total para la campaña 22-23 se estima en 48,8 millones de toneladas, lo que implicaría una fuerte alza de un 9% si los comparamos con los datos del año pasado para esta misma época, ¿no es cierto, Joaquín? Exacto, exacto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Perfecto. En relación para los stocks de Estados Unidos finales para la campaña 21-22, estos se estiman en 18,0 millones de toneladas. Los stocks de Estados Unidos finales para la campaña 22-23 se estiman en 17,7. Los stocks globales finales para la campaña 21-22 se estiman en 280,1 millones de toneladas. Y por último, los stocks globales finales para la campaña 22-23 se estiman en 267,8 millones de toneladas. Bueno, Julieta, interesante informe, pero lo más importante ya pasó, ¿no? Fue lo que venía comentando Bruno, ¿no? En este informe igual del mes de agosto, el trigo queda un poco rezagado, ¿no? Con todos los ojos puestos en los rendimientos de Estados Unidos, ¿no? Ya como bien decía Bruno, superficie ya sabemos, rendimiento es el primer informe importante con rendimiento potencial, y entonces el trigo, ¿qué rol juega en este informe? Bueno, principal, podemos decir, acompañando un poco en la correlación que tiene el trigo con el maíz, ¿no? Entonces, trigo muy probablemente termina adoptando una tendencia similar a la que adopte el maíz, ¿no? Y en maíz, el principal variable, como venía diciendo Bruno, van a ser los rendimientos. Vemos que el mercado viene ajustando rendimientos, ¿no? Solemos decir, el mercado siempre actuando de forma anticipada, ¿no? A lo que el USDA puede llegar a decir, entonces habrá que ver si el organismo termina confirmando o no esta reducción en rendimientos o si confirma una reducción aún mayor presionando los precios al alza. Si esto se da, el trigo probablemente también continúe impulsionado al alza. Pero bueno, viendo un poco las variables propias del trigo, en qué momento estamos del trigo, estamos finalizando las cosechas de invierno de Estados Unidos, ¿no? de los países productores del hemisferio norte, ya en la etapa final en lo que es Estados Unidos. Rusia ya un poco, también sabemos, principal país exportador de trigo, con más en la mitad de la cosecha, no tanto hacia el final.
y comenzando en Estados Unidos la cosecha del trigo primavera con rendimientos que empiezan a mostrarse por delante, ¿no?, de lo que el mercado venía previendo. Ahí les vuelvo a compartir pantalla, teníamos para hablar un poquito con los números más frescos, ¿no?, lo que veíamos del trigo, esperando una recuperación muy fuerte en lo que es el trigo primavera principalmente, ¿no?, que este trigo que empieza la recuperación, una recuperación del 54% respecto a la producción del año pasado. Sabemos que es el trigo que representa, junto con el trigo duro, aproximadamente el 30% de la producción de Estados Unidos, pero es este trigo más tardío, podemos decir, ¿no?, trigo primavera que se cosecha después del invierno, el trigo de mejor calidad. Entonces, ¿por dónde pueden venir las noticias en cuanto a trigo para Estados Unidos? Bueno, por los rendimientos, ¿no?, que terminan efectuando sobre la producción de este trigo primavera, que viene aumentando. Está en muy buen estado, ¿no? El año pasado había habido una seca tremenda en Estados Unidos y nos había llevado a una muy mala producción de trigo primavera. Este año no contamos con esa variable, entonces recuperándose fuertemente, capaz, entonces podamos llegar a observar un trigo primavera con una producción un poco mejor en caso de seguir confirmando esa tendencia. En el cuadro global, algunos datos para destacar, ¿no? Comentamos recién de Rusia que avanza la cosecha, también mostrando rendimientos a cosecha mejores de lo que el mercado venía previendo, y es Luzda que comienza nuevamente en esta tendencia a quedarse un poco atrás de las estimaciones locales. Estimaciones para el USDA de producción para Rusia en el UAS del mes pasado había aumentado en 500.000 toneladas, llevando a 81,5 millones de toneladas la producción esperada para Rusia para esta campaña. Y fuentes locales hablan de 90,5, las más optimistas, ICAR, y hablar de 95 millones de toneladas, entonces 95 versus 81,5 del USDA, el UAS de pasado, empieza a quedar un espacio bastante importante, ¿no?, de diferencia en la producción del principal exportador de trigo, que a diferencia de Ucrania tiene esa disponibilidad. Es cierto, los ritmos de comercialización de Rusia vienen más lentos, pero tiene disponibilidad de trigo para exportar y para poder presionar los precios a la baja. Entonces habrá que ver cuál es la decisión que termina tomando el USDA, si termina acompañando estos aumentos en las estimaciones locales, diferenciando un poco ahí, ¿no?, sobre este concepto que venimos hablando todo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la diferencia entre disponibilidad real y disponibilidad efectiva para ser comercializada del trigo, Rusia pudiendo disponibilizar ese trigo potencialmente que aumente la producción en el USDA, Ucrania teniendo stocks pero más difícil de comercializar, aún habiéndose dado durante estas últimas semanas los primeros envíos, ¿no? Sabemos que este aumento en los envíos ucranianos va a ser lento y va a seguir afectando los precios del trigo. Son algunas de esas las principales variables que esperamos de cara a este informe de agosto para el USDA. Redondeo con los ojos puestos en rendimientos en soja y maíz. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Nos vamos a estar reencontrando el día viernes, una vez que salga el informe de USDA, para hacer análisis ya con los datos definitivos de las estimaciones. Así será. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.